Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta, hoy 27 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube y así también a todas las personas que están con nosotros a través de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a todas las familias, congregaciones religiosas, comunidades parroquiales que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Y un saludo también especial a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros en esta transmisión en directo desde la capilla de la Casa Santa Marta en esta tercera semana de Pascua que acabamos de iniciar. Precisamente con la imagen de la Virgen María que tenemos ahora, recordamos que el día de ayer el Papa celebró la oración mariana del Regina Coeli y en esta oración mariana el Papa, comentando el Evangelio de este domingo que nos narra la experiencia de los discípulos de Emaús, nos invitó a realizar 3 pasos para encontrar a Jesús. El primero es abrir el corazón, el segundo es leer el Evangelio, la palabra de Dios, y el tercero es dejarlo entrar, invitarlo a casa para que Él pueda estar con nosotros, como le dijeron los discípulos de Emaús: Señor, quédate con nosotros. También el Santo Padre ha recordado que nos estamos acercando al mes de mayo y en este sentido el 26 de abril ha emitido una carta al pueblo de Dios en el cual nos invita a rezar asiduamente el Santo Rosario. Lo mismo el día de ayer, domingo 26, ha recordado, después de haber rezado a la Madre de Dios, la importancia de poder pedir a la Virgen la intercesión para poder combatir este tiempo en el cual estamos pasando por duras pruebas. El Papa volvió a pedir que recemos el Santo Rosario en el mes de mayo para afrontar este tiempo de prueba con fortaleza. Así que llevemos adelante este compromiso para prevenir y curar el paludismo. También ha invitado el Papa Francisco, que afecta a muchas poblaciones al igual que el coronavirus. Con estas intenciones y también con todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, damos inicio a esta celebración eucarística. Pongamos todas estas intenciones en manos de Dios, en el altar de su palabra y de su cuerpo. Preghiamo oggi per gli artisti. Oremos hoy por los artistas Que hanno questa capacità di creatività molto grande, que tienen esta capacidad de creatividad muy grande por el camino de la belleza. a seguire. Ellos nos indican el camino a seguir. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. È risolto il buon pastore che ha dato la vita per le sue Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el Spirito nombre del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad.
Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia Dios misericordia di noi, Todopoderoso tenga misericordia de perdoni i nostri nosotros, perdone peccati e ci nuestros conduca alla pecados vita eterna. y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché Oh possano Dios, que tornare muestras sulla la luz de retta tu via, verdad a los que andan concedi extraviados, a tutti para que coloro puedan che si volver al buen professano camino. cristiani Concede di a todos los cristianos respingere ciò rechazar che lo è que es contrario a indigno questo de nome este nombre e di y seguire cumplir ciò cuanto che en gli è él conforme. se significa. Per il nostro Signore Por Gesù nuestro Cristo, Señor tuo Figlio, che Jesucristo, tu vive Hijo, e que es vive e Dios regna y vive en la con te unidad del Espíritu nell'unità Santo, dello Spirito Santo per tutti i por los secoli dei siglos de secoli. los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de In los quei Hechos de giorni los Apóstoles. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Allora Esteban, alcuni della lleno de gracia y sinagoga, de detta poder, dei hacía liberti, grandes dei prodigios y Cirenei, signos degli en el pueblo. Alessandrini e di quelli Algunos della miembros de la Cilicia e sinagoga dell'Asia llamada si de los alzarono a libertos, discutere como con también otros Stefano, originarios ma de non Cirene, de riuscivano a Alejandría, resistere alla de Cilicia sapienza y de la e allo provincia de Asia, spirito se con cui presentaron egli para parlava. discutir con él. Pero Allora como no istigarono encontraban alcuni argumentos perché frente a la dicessero: sabiduría y lo al abbiamo espíritu que se udito manifestaba en pronunciare su parole palabra, blasfeme sobornaron a contro unos Mosè hombres e para que contro dijeran Dio. que le habían E oído così blasfemar sollevarono il contra popolo. Moisés y Gli contra Dios. anziani e gli Así scribi gli consiguieron excitar al piombarono pueblo, addosso, a los lo ancianos y a los catturarono escribas, e lo y condussero llegando de davanti al improviso, lo Sinedrio. arrestaron y lo llevaron ante el Presentarono Sanedrín. quindi falsi testimoni Entonces che presentaron dissero: falsos testigos que costui declararon: non fa che parlare este hombre contro no hace questo otra luogo cosa que santo hablar e contra contro este la lugar legge. santo y contra la Lo ley. abbiamo infatti Nosotros udito le hemos oído dichiarare decir que Gesù, Jesús de Nazaret questo Nazareno, destruirá este lugar distruggerà questo y luogo cambiará e sovvertirà le las usanze che costumbres Mosè que ci nos ha ha tramandato. transmitido Moisés. E tutti quelli che sedevano nel En ese Sinedrio, momento los que estaban fissando gli occhi sentados su di en el lui, Sanedrín videro il tenían suo los ojos volto come clavados en quello di él un y angelo. vieron que el rostro de Parola Esteban di Dio. parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Beato chi Señor. cammina nella legge del Signore. Feliz el que sigue la ley del Señor. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Ti ho manifestato le mie vie Te e tu expuse mi mi hai conducta y risposto. tú me escuchaste. Enséñame Enséñame i tuoi tus decreti. preceptos. Fammi conoscere la Instrúyeme via en el dei camino tuoi de tus precepti, leyes e y yo meditaré tus mediterò le tue maravillas. meraviglie. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora Il escucharemos. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al i día suoi siguiente, la discepoli multitud que se sulla había barca, quedado en la otra orilla ma i suoi vio que discepoli Jesús erano no había partiti subido da con soli. sus discípulos en la única barca que Altre había barche allí, erano giunte da sino Tiberiade, que ellos habían partido vicino al luogo solos. dove avevano mangiato Mientras il pane. tanto, unas barcas de Dopo che il Tiberiades Signore
atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Quando dunque Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Entonces ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei y pani que e ha después visto tuvo la gracia de la il potere di multiplicación de los panes y que vio la gracia Gesù, voleva farlo y re. el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo. tutta la giornata ascoltando Gesù. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, hanno pensato, una "Ma cosa questo que sarà un no buon esperaban, governante per noi. entonces dijeron: este será un hombre, una cosa buena para Sicuramente nosotros. sarà capace di liberarci Seguramente será capaz de dai librarnos romani, del poder de los romanos portare il paese avanti." y de llevar el país E adelante. sono entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e cambió. hanno pensato, bene, perché Vieron esto y una persona che fa pensaron: questo bien, miracolo una persona que hace da estos milagros, que da da mangiare al popolo, de può comer essere un buon al pueblo, governante. puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían: debe estar aquí. Non era Porque salito sulla barca con gli vieron que no había subido en la altri. barca con los C'era una barca lì, demás. è rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los Così demás sono caminando decisi di sobre andare las dall'altra aguas. parte Por eso se decidieron del ir mare, a la otra orilla del mar, Tiberiadi, del lago de Tiberíades, a cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen: gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Dicendo, non capiamo. Como Questo quien sembra dice: no una cosa entendemos, strana. esto nos parece algo extraño.
E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Jesús continúa, datevi da fare no per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Este es un caso en el cual Jesús corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser. Y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena, y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho, sígueme.
Nella vita succede questo che è successo a questa gente buona, perché En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, hanno obbedito. porque ellos eran buenos y dicen, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. L'autore della lettera agli ebrei El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor, sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo, sígueme, presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Offrirse per noi e intercedere Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. e con i segni Sacrificado, della passione vive para siempre. vive immortale. Per questo Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei sia santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Aiuto della tua misericordia. para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme. Pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio grande e misericordioso, que en el Señor hay Dios risorto Todopoderoso, tutti que nos l'umanità hace e renacer a la vida speranza eterna por la resurrección de eterna, Cristo, resti in noi l'efficacia del concédenos que los mistero sacramentos pascuale, pascuales la forza den di fruto questo abundante en sacramento di nosotros salvezza. e infunde Cristo por nostro nuestros Signore. corazones la fuerza de este alimento de salvación. Signore Por sia con Jesucristo voi. nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes que están siguiendo esta transmisión a realizar el signo de la cruz y recibamos todos la bendición. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido este momento de encuentro personal con el Señor, en el cual hemos pedido que encienda esa gracia y que no olvidemos ese primer momento en el cual nos ha llamado y nos ha invitado a seguirlo, ahora se procede a la reserva del Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Messa finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con los gestos litúrgicos conclusivos, el Papa Francisco va dejando la capilla de la Casa Santa Marta mientras se entona este himno mariano del tiempo pascual, el Regina Coeli. El Papa Francisco saluda a la Virgen y también recordemos su invitación de que durante el mes de mayo podamos rezar intensamente el Santo Rosario por todas las dificultades que estamos atravesando. Los invitamos a seguir en sintonía de vaticannews.va. El día de mañana transmitiremos también la celebración eucarística desde la Casa Santa Marta. Soy Renato Martínez y agradezco a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros. Un buen día, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.